Continuamos amigos y amigas en Buena Onda a través de Luz Radio y estamos conversando hoy con la profesora Evelyn Córdoba, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y con Gabriel Andrade, que nos acompaña frecuentemente en el programa para tratar estos temas relacionados con la filosofía, con la historia, con la ciencia. Y estábamos justamente hablando sobre la ciencia y la pseudociencia, que hoy en día hay algunas tendencias, algunas informaciones y alguna gente trabajando sobre algunos temas que pretenden ser ciencia, pero que terminan no siéndolo, o que en el fondo no lo son. Y a eso, desde la academia, se le llama la pseudociencia. Avanzamos con este tema, Gabriel. Claro, y ahora tú, Evelyn, ya nos has definido más o menos en qué consiste cada una, la ciencia y la pseudociencia, pero yo me imagino que los filósofos tendrán un criterio más o menos preciso para demarcar la una de la otra. ¿Cuál sería ese criterio? Sí, precisamente dentro de filosofía de la ciencia se conoce como criterio de demarcación. Un criterio de demarcación es una serie de condiciones que debe cumplir una disciplina para considerarse científica o pseudocientífica. Dentro de la filosofía de la ciencia se manejan, bueno, hay algunos criterios de demarcación asociados a escuelas de pensamiento, como son, por ejemplo, tenemos el criterio de demarcación del positivismo lógico, que viene del Círculo de Viena. Ellos hablaban de que para que un conocimiento pudiese ser considerado como científico, tenía que ser susceptible de verificación en la realidad. Es decir, todo lo que sea considerado como ciencia tuvo que haber sido sometido a un experimento para verificar que realmente se estaba refiriendo a objetos reales, a objetos concretos. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que hay cristales que tienen buena vibración y eso entonces a mí me afecta en mi espíritu cuando yo hago viajes astrales a la quinta región de Marte, y eso a su vez influye sobre la manera en que Alexander se levanta esta mañana y en sus viajes al pasado, pero también en los viajes al futuro, va a tener una gran influencia por parte de los ángeles, que a su vez están en concierto con los demonios, por ejemplo. Eso ¿sería verificable un alegato como ese? Bueno, desde el punto de vista del positivismo lógico, no, porque lo primero que te va a decir un positivista lógico es, primero dime cómo mides la energía de la que me estás hablando, califícala, es energía lumínica, calórica, cinética, en qué espectro del campo electromagnético se distribuye esa energía. Y además te va a decir, ok, me estás hablando de ángeles, enséñame un ángel y entonces podremos hablar de un experimento. Es decir, el problema con la pseudociencia es que siempre trabaja con variables, vamos a llamarlas de esa manera, que no pueden medirse, no pueden cuantificarse, o por lo menos no pueden observarse. Y por lo tanto, entonces no podemos, por ejemplo, decir, yo hice un viaje astral y en el viaje astral conocí al ángel X, porque realmente no tenemos una manera de traer una evidencia fáctica de que realmente hicimos un viaje astral, de que le tomamos una foto al ángel o de que grabamos un video hablando con el ángel y entonces lo podemos mostrar. Ahora, este criterio de limitación que tú nos estás contando, Evelyn, también es muy duro, ¿no? Porque no lo veo aplicando a todas las ciencias posibles. Es decir, si no hago un experimento, eso como que se presta más para las ciencias como lo que le llaman tradicionalmente las ciencias duras, ¿no? Exactamente, sí. Esa fue una de las principales críticas que se le hizo al positivismo lógico, que, bueno, hay muchas críticas, ¿no? Y una de las grandes críticas que, por ejemplo, decían, pero las ciencias humanas, las ciencias sociales, ¿dónde quedan? La calificaríamos como pseudociencia según este criterio verificacionista del positivismo lógico. En función de esas críticas, el positivismo lógico, que todavía el Círculo de Viena existe, ellos publicaron su primer manifiesto en 1929, pero todavía como escuela de pensamiento siguen y han venido corrigiendo todas estas críticas que le han hecho. Lo que se hace entonces es que ellos dicen, bueno, no hay que ser tan rigurosos en cuanto al criterio de verificación, en cuanto a lo que llamamos experimento, y de hecho han comenzado a trabajar con un lenguaje menos fisicalista, es decir, con un lenguaje que se refiere a hechos netamente físicos o concretos, para darle cabida a lo que son las ciencias humanas, o lo que son, sí, exactamente, las ciencias humanas y las ciencias sociales. De hecho, hubo un tiempo en sociología, y sobre todo en antropología antes que sociología, que era la antropología biológica, que trataba de trasladar este esquema de experimentos que se realizaban en las ciencias duras, como tú las llamas, al campo de la antropología.
y realmente no fructificó mucho, porque es decir, estás tratando de estudiar al hombre desde el punto de vista de su cultura, de cómo se relaciona con los demás hombres, y es muy difícil medir, por ejemplo, la creencia en una religión. ¿Cómo mides tú tu nivel de creencia en Dios, por ejemplo? No puedes, es sumamente difícil. Tener un medidor de... Exacto, o una regla, o una regla. Tiene tantos grados de creencia en Dios. El diosómetro. Sería interesante, por ejemplo, aplicárselo, no sé, a un religioso. Imagínense al Papa que le apliquen el diosómetro, que implica que pueda medir cuánto cree realmente en Dios, ¿no? Exacto, entonces lo que se hace es que entonces se ha tratado de adaptar todo este esquema de experimentación a la naturaleza del objeto de estudio de cada ciencia. Las ciencias sociales, las ciencias humanas, estamos hablando de sociología, antropología, economía, la misma comunicación social, todo esto, pero ya de todas formas ellos siempre siguen buscando medir las variables, de alguna manera medirlas, o por lo menos observarlas. A través de la observación también se puede hacer eso. Ahora, Evelyn, aquí hay un tema que a mí me parece que tiene un cierto contenido político. El actual gobierno, por ejemplo, en ocasiones trata de reivindicar lo que ellos llaman saberes ancestrales de la cultura wayú, por ejemplo. Entonces el Piache, bueno, a todas luces no es un científico. Y mucha gente, muchos miembros de la comunidad wayú muchas veces prefieren ir al Piache que ir a un médico ya con las herramientas de la medicina científica, etcétera. ¿Hasta qué punto tú crees que la medicina científica debería invalidar los alegatos que no son científicos? Bueno, mira, eso ahorita es bastante complejo dar una respuesta tajante a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer lugar hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los piaches, los chamanes, los que se hacen llamar curanderos, exacto, esa era la palabra, gracias, curanderos. Muy pocos, o por lo menos hasta ahora, yo no he escuchado a alguno que diga yo soy científico o lo que yo hago es ciencia. Ellos, al contrario, defienden que es un saber ancestral. Hasta les preocupa que digan que es científico porque sienten que podría perder un poco la esencia mística de lo que ellos están haciendo. Porque su fundamentación para sanar es la conexión mística que existe entre un dios o unos dioses o un ente sobrenatural o místico con la persona que está enferma. Es decir, el origen de la enfermedad no es un origen físico, es un origen espiritual. ¿Quiénes le quieren dar el tinte de científico? Pues estas personas que tratan de reivindicarlo, no sabemos para utilizarlo en qué. Bueno, en cierta medida los saberes ancestrales sí combinan una cierta sabiduría relacionada con la ciencia. Es decir, en la medida que un piache combina determinadas hierbas de la tradición y que esas hierbas de la tradición sirven para detener la diarrea, es una experiencia que hay, ¿no? Como la que obtuvimos nosotros al saber que al hervir el agua eliminamos determinadas bacterias. Por otra parte, yo también creo, Alex, quizás estemos en desacuerdo aquí, que muchos de estos curanderos también mandan a hacer cosas irracionales, que son más bien en detrimento de la salud. Sí, de la salud. Por ejemplo, pegarse unos ramazos, quizás esto es una caricatura, no creo que sea así propiamente, pero cuando un curandero de cualquier cultura indígena, ¿no?, pues manda al paciente a pegarse unos ramazos, eso no es conveniente para la ciencia desde ninguna perspectiva, ¿no? O sea que yo no veo que la armonización sea tan fácil hacerla entre conocimiento científico y estos conocimientos. O sea, lo que sucede en este caso específico que tú me estabas mencionando, Berel, es que, por ejemplo, ¿qué hace un chamán? El chamán utiliza hierbas, ¿ok? Y recordemos que el origen de la medicina se da de cierta manera en la herbología, en la utilización de ciertas hierbas que se ha demostrado ahora científicamente su poder curativo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué ese utilizar hierbas por parte del chamán no es considerado científico como tal? Porque el chamán le da un poder mágico a la hierba. No basa su poder de curación en que tenga una propiedad físico-química específica que permita curar la enfermedad, sino que él le da un poder mágico a la hierba y es ese poder mágico lo que cura a la persona, no porque tenga determinada cantidad de quinina o de otro tipo de compuesto químico que pueda sanar a la persona, sino porque un dios la bendijo o porque... Y por un alto nivel de confianza en el chamán también. También, que muchas veces, ahí lo que ocurre en esos casos de curación, no es que te curó la hierba, es que se observa lo que se llama un efecto placebo, que a través de la autosugestión la persona siente que se ha sanado. Entonces, es otra cosa y diferente.
Nosotros estamos conversando con Evelyn Córdoba, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y Alexander Hernández y Gabriel Andrade pues están promoviendo esta conversación hoy sobre el tema de la ciencia y la pseudociencia. De Viena, ellos hablaban de que para que un conocimiento pudiese ser considerado como científico tenía que ser susceptible de verificación en la realidad. Es decir, todo lo que sea considerado como ciencia tuvo que haber sido sometido a un experimento para verificar que se le llama la pseudociencia. Avanzamos con este tema, Gabriel. Claro, y ahora tú, Evelyn, ya nos has definido más o menos en qué consiste cada una, la ciencia y la pseudociencia, pero yo me imagino que los filósofos tendrán un criterio más o menos preciso para demarcar la una de la otra. ¿Cuál sería ese criterio? Sí, precisamente dentro de filosofía de la ciencia se conoce como criterio de demarcación. Un criterio de demarcación es una serie de condiciones que debe cumplir una disciplina para considerarse científica o pseudocientífica. Dentro de la filosofía de la ciencia se manejan, bueno, hay algunos criterios de demarcación asociados a escuelas de pensamiento, como son, por ejemplo, tenemos el criterio de demarcación del positivismo lógico, que viene del círculo. Hablando sobre la ciencia y la pseudociencia, que hoy en día hay algunas tendencias, algunas informaciones y alguna gente trabajando sobre algunos temas que pretenden ser ciencia, pero que terminan no siéndolo, o que en el fondo no lo son. Y a eso, desde la academia, continuamos, amigos y amigas, en Buena Onda a través de Luz Radio, y estamos conversando hoy con la profesora Evelyn Córdoba, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y con Gabriel Andrade, que nos acompaña frecuentemente en el programa para tratar estos temas relacionados con la filosofía, con la historia, con la ciencia. Y estábamos justamente